Bien, vamos a continuar con nuestro curso. Ahora vamos a ver análisis de datos. Y quiero comentarles que, bueno, el análisis de datos es parte de uno de los beneficios más importantes de las hojas de cálculo, ya que consiste en permitir a la persona usuaria de Excel a realizar análisis de datos con fines tanto estadísticos como de hipótesis de forma rápida y muy fácilmente. Se pueden cambiar variables claves y ver inmediatamente cuáles son los efectos que causan en ya sea un objetivo específico o en los objetivos de la organización, si es que se está evaluando alguna reestructuración en cuanto a sistemas, en cuanto a información de empleados, etcétera. Y quisiera remarcar que hay dos grandes campos en el análisis de datos. Uno está el análisis de datos a través de herramientas estadísticas, llámese varianzas estadísticas, análisis de histogramas, aplicar herramientas de pruebas como la prueba T, la prueba Z, que vamos a ver a detalle más adelante. También la otra, digamos, la otra rama de este capítulo sería la aplicación del análisis de datos a través de escenarios y su análisis, y cómo es que nosotros podemos, a través de Excel, evaluar y tener una rápida decisión, tomar una decisión de acuerdo a todos los escenarios que nosotros podamos plantear a determinado problema. Excel también nos permite en análisis de datos emitir un resumen ejecutivo, de manera que nos facilita bastante el tema de presentación. Excel nos proporciona herramientas específicamente de análisis easy o del what if, dependiendo de la versión de Excel que se utilice, que son muy complejos y que se dividen en tablas de datos o tablas de sensibilidad, los administradores de escenarios que les comentaba y el de buscar objetivo. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. El detalle del contenido de este capítulo, análisis de datos, es el siguiente. Vamos a empezar por las aplicaciones estadísticas del análisis de datos, las tablas con variables, o tablas de datos, o tablas de sensibilidad, que resumen el efecto de una o dos variables sobre las fórmulas que se utilizan o a las cuales impactan. Existen tablas de una sola variable y las que están basadas en dos variables de entrada. La simulación de escenarios y el análisis easy, así como la persecución de objetivos y análisis de sensibilidad, permiten crear y guardar conjuntos de valores de entrada que producen resultados distintos, diferentes, a través de los cambios y modificaciones que se realicen en determinados escenarios. La persecución de objetivos determina que los datos necesarios a introducir son requisito para producir el resultado deseado. Es decir, yo a través de esta aplicación de persecución de objetivos o buscar objetivo de Microsoft Excel, voy a poder, a partir de plasmar en una ventana que vamos a ver más adelante, cuál es el objetivo que yo necesito cumplir. Voy a poder ver la variación entre las variables que impactan ese resultado. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con el análisis de datos y cuáles son sus aplicaciones estadísticas. Entonces,
Si se tiene que desarrollar análisis estadísticos o técnicos complejos, se puede ahorrar muchos pasos y tiempos si se utilizan las herramientas para análisis que ya les he comentado. Pero para ello, y como para todo tipo de análisis, debemos proporcionar los datos y parámetros para cada análisis. Y la herramienta utilizará las funciones de macros estadísticas o técnicas correspondientes para realizar los cálculos y mostrar los resultados en una tabla de resultados final. Algunas herramientas generan gráficos además de tablas de resultados. Las funciones de análisis de datos solo pueden utilizarse en una única hoja de cálculo a la vez. Ojo, esto es una restricción para la utilización de estas funciones de análisis. Cuando se analizan los datos de hojas agrupadas, los resultados aparecerán en la primera hoja por default. Y en las hojas restantes aparecerán tablas con formato vacío. Para analizar los datos del resto de las hojas, debemos actualizar la herramienta de análisis para cada una de ellas. Y bien, entonces las herramientas para análisis incluyen las herramientas que se describen, que voy a describir a continuación. Y para tener acceso a estas herramientas, debemos primero activar esta función de análisis de datos para aplicaciones estadísticas. ¿Ok? Entonces, antes de entrar a detalle cuáles son estas funciones estadísticas, voy a mostrarles cómo es que podemos o vamos a activar este comando de análisis de datos. Ok, entonces nos vamos a nuestra plantilla Excel. Acá yo tengo preparada una plantilla Excel para prueba. Y si nos vamos nosotros a datos, vamos a ver que yo ya lo tengo activado. Sin embargo, les voy a mostrar cómo hacer para poder, en caso la versión de Excel que estén utilizando lo tenga desactivado, para que lo puedan activar. Ok, entonces nos vamos a archivo, opciones. Estamos ahora creando las condiciones, ¿sí? Siempre antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en Excel deben de asegurarse que cumplen con todas las condiciones para poder utilizar las funciones que conocen y que están aprendiendo ahora. Ok, una vez en la ventana opciones de Excel, vamos a dirigirnos hacia la categoría complementos. Aquí, como ya anteriormente hemos podido apreciar, tenemos que seleccionar en esta ventana qué es lo que deseamos administrar y le damos complementos de Excel, le damos en ir y acá, al igual que para Solver, le picamos acá en análisis en herramientas para análisis. También podemos picarle acá herramientas para análisis de VBA, que es un tema más complejo y no está dentro de nuestro alcance para este capítulo. Las herramientas para el euro también no están, no aplica, es una función muy sencilla, pero no aplica para el alcance de este capítulo. Y bueno, vamos a activar tan solo, vamos a quitar el solver y le damos a aceptar. Y ya tenemos acá nuestra herramienta de análisis de datos. Entonces, si le picamos ahí, nosotros vamos a ver todas aquellas funcionalidades que tiene la herramienta. Ok, entonces yo voy a explicarles para cada una de ellas cuál es la función, la aplicación y cuáles son las consideraciones que debemos tener para poder ejecutar satisfactoriamente nuestra herramienta de análisis de datos. Ok, entonces empecemos. Vamos a empezar por varianza. Ok, las herramientas de análisis de varianza proporcionan distintos tipos de análisis de varianza. La herramienta que debe usar depende del número de factores
y del número de muestras que tenga la población que desee comprobar. Por ejemplo, tenemos la varianza de un factor. Esta herramienta realiza un análisis simple de varianza en los datos de dos o más muestras. El análisis proporciona una prueba de la hipótesis de que cada muestra se extrae de la misma distribución subyacente de probabilidades frente a la hipótesis alternativa de que las distribuciones subyacentes de probabilidades no son las mismas para todas las muestras. Si solo existen dos muestras, puede utilizar la función para hojas de cálculo prueba T. Con más de dos muestras, la prueba .t no es de uso generalizado y en su lugar se puede llamar modelo varianza de un factor. ¿Ok? Luego tenemos la varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Esta herramienta de análisis es útil siempre y cuando los datos que se pueden, o mejor dicho, cuando los datos se pueden clasificar de acuerdo con dos dimensiones diferentes. Por ejemplo, en un experimento, para medir el alto de las plantas pueden recibir diferentes marcas de fertilizante. Por ejemplo, puede ser la marca A, la marca B, la marca C. Y también estar a temperaturas distintas. Por ejemplo, vamos a ponerle dos variables que sea alta y baja. Entonces vemos que puede haber una relación entre estas bases. Por ejemplo, que sea una planta que recibe el fertilizante A y que debe estar a temperatura baja, por ejemplo. Es una condición. Para cada uno de los 6 pares, es decir, fertilizante, que tiene 3, y temperatura 2 posibles, si nosotros hacemos un rápido cálculo, son 6 distintos escenarios. Entonces tenemos un número igual de observaciones de alto para la planta. Con esta herramienta podemos comprobar 1. Si el alto de las plantas para las diferentes marcas de fertilizantes se extrae de la misma población subyacente. Las temperaturas no se tienen en cuenta en el análisis. 2. Si el alto de las plantas para los diferentes niveles de temperatura se extrae de la misma población subyacente, las marcas de fertilizantes no se tienen en cuenta para ese análisis. Entonces, tenemos esas dos, hipótesis que debemos comprobar. Entonces, si habiendo tenido en cuenta los efectos de las diferentes marcas de fertilizante, del primer punto que les comenté, y las diferencias de temperatura del segundo, las 6 muestras que representan todos los pares de valores, fertilizante, temperatura, se extraen de la misma población. La hipótesis alternativa es que se produzcan efectos debidos a pares fertilizante, temperatura específicos más allá de las diferencias basadas solo en el fertilizante o solo en la temperatura. Aquí les muestro también el rango de entrada, ¿no? Es el grupo 1, el grupo 2, tenemos la población y hacemos pruebas, ¿correcto? Para cada uno de los escenarios y de las combinaciones fertilizante-temperatura. Finalmente, la varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. Esta herramienta de análisis es útil cuando los datos se clasifican en dos dimensiones diferentes, como en el caso de la varianza de dos factores con varias muestras por grupo. O sea, yo agarro grupos y hago tomo varias muestras que contengan estas dos variables o específicas, ¿no? No obstante, con esta herramienta se supone que existe una única observación para cada par. Por ejemplo, cada uno de los pares fertilizante-temperatura del ejemplo anterior. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a pasar a ver la correlación. Las funciones coef.del
coef.d.correl y Pearson de la hoja de cálculo calculan el coeficiente de correlación entre dos variables de medida cuando se observan medidas de cada variable para cada uno de los n sujetos. ¿Okay? Cualquier observación que falte de cualquier sujeto hará que dicho sujeto se omita en el análisis. La herramienta análisis correlación es especialmente útil cuando existen más de dos variables. ¿Ok? Cuando existen más de dos variables de medida para cada uno de los n sujetos. Proporciona una tabla de resultados, una matriz de correlación que muestra el valor del coeficiente o Pearson aplicado a cada uno de los pares de las variables de medida posible. Tanto el coeficiente de correlación como la covarianza son medidas. Esta covarianza lo vamos a ver en la siguiente lámina. Son medidas del grado en el que dos variables de medida varían juntas. A diferencia de la covarianza, el coeficiente de correlación se escala para que su valor sea independiente de las unidades en las que se expresan las dos variables de medida. Por ejemplo, si las dos variables de medida son, por ejemplo, peso y alto, el valor del coeficiente de relación no cambia si el peso se convierte en libras a kilos. O sea, no importan las unidades en las que se estén midiendo, sino ya el coeficiente es independiente de esos cambios. Porque finalmente si cambia la unidad de medida, toda la información va a cambiar en función a ese coeficiente. ¿Correcto? Entonces el valor de cualquier coeficiente es por esa razón, mejor dicho, que el valor de cualquier coeficiente de correlación debe encontrarse entre -1 y +1. Inclusive estos dos números, ¿no? Puede utilizar la herramienta de análisis de correlación para examinar cada par de variables de medida a fin de determinar si las dos variables de medida tienden a variar conjuntamente. Es decir, si los valores altos de una variable tienden a estar asociados con los valores altos de la otra. Es una correlación positiva. Si los valores bajos de una variable tienden a estar asociados con los valores bajos de la otra, es una correlación negativa. O si los valores de ambas variables tienden a no estar relacionados, es una correlación con tendencia a 0 o 0. ¿Correcto? Ahora lo que les comenté, la covarianza. La covarianza, como herramienta de correlación y covarianza, estas dos herramientas pueden utilizarse con la misma configuración cuando se han observado n variables de medida diferentes en un grupo de individuos, o una muestra, o una población. ¿Ok? Cada una de las herramientas de correlación y covarianza proporciona una tabla de resultados, una matriz que muestra el coeficiente de correlación o covarianza respectivamente entre cada par de variables de medida, y la diferencia es que estos coeficientes de correlación están comprendidos, como ya les comenté, entre -1 y 1, ambos inclusive. Las covarianzas correspondientes no se escalan. Tanto el coeficiente de correlación como la covarianza son medidas del grado en el que dos variables varían juntas. Entonces, la herramienta de covarianza calcula el valor de la función covarianza.p, que la hoja de cálculo de Microsoft Excel nos proporciona para cada uno de los pares de variables de medida. ¿Ok? Uso covar directamente en lugar de la herramienta covarianza que está dentro del paquete del botón de análisis de datos, que les mostré cómo se activa. Es una alternativa razonable cuando solo hay dos variables de medida.
es decir, el n es 2. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo tan solo dos datos de una variable de medida, pues utilizo la función covar, ¿correcto? Sin embargo, si yo tengo ya una muestra más grande, cuando n es mayor a 2, utilizo la herramienta de análisis de datos, que sería la herramienta de covarianza, covarianza.p. Entonces, la entrada de la diagonal de la tabla de resultados de la herramienta covarianza, es decir, de la fila i, columna i, es la covarianza de la variable medida i consigo misma. Se trata de la varianza de la población para dicha variable, calculada mediante la función var_p de la hoja de cálculo. Pueden utilizar la herramienta covarianza para examinar cada uno de los pares de variables de medida a fin de determinar si las dos variables de medida tienen que variar conjuntamente, es decir, si los valores altos de una variable tienden a estar asociados con los valores altos de la otra, que al igual que en la correlación, es una correlación positiva. Vemos el caso de la correlación negativa y la correlación con tendencia a cero. Entonces, estas dos funciones, estas dos herramientas están relacionadas porque se utilizan y se interpretan de manera similar. Vamos a continuar con estadística descriptiva. La herramienta de análisis de estadística descriptiva genera un informe estadístico de una sola variable para los datos de ingreso, los datos del rango de entrada, y proporciona información sobre la tendencia central y dispersión de datos. Básicamente te da información estadística como el número de datos que has ingresado, el número de datos de la población, la media, la moda, cuál es... qué distribución estadística tiene, si es una normal, si es una binomial, una logarítmica, cuál es el error que tiene esta información. Entonces te arroja todas las variables que tú puedes especificar en esta herramienta. La suavización exponencial. La herramienta de análisis suavización exponencial predice un valor que está basado en el pronóstico del periodo anterior. Esto ajustado al error en este pronóstico anterior, ¿correcto? La herramienta utiliza la constante de suavización A, cuya magnitud determina la exactitud con la que los pronósticos responden a los errores en el pronóstico anterior. Los valores de 0,2 a 0,3 son constantes de suavización adecuadas. Estos valores, ojo, indican que el pronóstico actual debe ajustarse entre un 20% y un 30% del error en el pronóstico anterior. Las constantes mayores generan una respuesta más rápida, pero pueden producir proyecciones erróneas. Las constantes más pequeñas pueden dar como resultado retrasos prolongados en los valores pronosticados. La prueba T para varianzas de dos muestras. La herramienta de análisis prueba T para varianzas de dos muestras ejecuta una prueba T de dos muestras para comparar dos varianzas de una población. ¿Ok? Por ejemplo, se puede utilizar la prueba T con muestras de los tiempos realizados por cada uno de los dos equipos de una competición de natación. La herramienta proporciona el resultado de la hipótesis nula de que estas dos muestras provengan de distribuciones con varianzas iguales, frente a la alternativa, la hipótesis alternativa, de que las varianzas no sean iguales en las distribuciones subyacentes. La herramienta calcula el valor f de una estadística f o proporción f
un valor de f cercano a 1 proporciona pruebas de que las varianzas de población subyacentes son iguales. En la tabla de resultados, si este estadístico f es menor a 1, es decir, la probabilidad de que la proporción f sea menor o igual que el estadístico f de una cola, proporciona la probabilidad de observar un valor de la estadística f menor que f pequeño, el estadístico f, cuando las varianzas de población son iguales y el valor crítico de f de una cola proporciona el valor crítico menor que 1 para el nivel de importancia elegido, el alfa, ¿correcto? Entonces, si f es mayor a 1, proporciona la probabilidad de observar un valor de la estadística f superior a f minúscula cuando las varianzas de población son iguales. Y el valor crítico de f de una cola proporciona el valor crítico mayor que 1 para alfa. ¿Ok? Ahora, análisis de Fourier. La herramienta de análisis de Fourier resuelve problemas de sistemas lineales y analiza datos periódicos transformándolos mediante el método de transformación rápida de Fourier, el FFT, Fast Fourier Transform. Y esta herramienta también realiza transformaciones inversas, en las que el inverso de los datos transformados devuelve los datos originales. Excel trabaja con sus calculadoras integrales, aquellos cálculos que nosotros realizamos para justamente la resolución de problemas de manera manual, ¿correcto? Ahora, histograma. Ya nosotros hemos explicado cómo elaborar un diagrama de Pareto, un histograma en Microsoft Excel anteriormente. Sin embargo, la herramienta de análisis de datos también tiene la opción para generar un histograma. Y la herramienta de análisis de histograma, o de análisis histograma, calcula la frecuencia individual y acumulativa de rangos de celdas de datos y de clases de datos. Esa herramienta genera datos sobre el número de apariciones de un valor en un conjunto de datos. Entonces, realiza lo que nosotros hemos realizado de una manera manual, ¿correcto? No voy a entrar mucho en detalle en este punto. Ahora vamos a ver lo que es la media móvil. La herramienta de análisis de media móvil proyecta aquellos valores en el periodo de pronósticos basándose en el valor promedio de la variable calculada durante un número específico de periodos anteriores. Una media móvil proporciona información de tendencias que se vería enmascarado por una simple media de todos los datos históricos. Y se utiliza la siguiente fórmula. Todos los valores de pronóstico están basados en la siguiente fórmula, donde n es el número de periodos anteriores que se incluyen en la media móvil. A sub j es el valor real en la hora j. Y f sub j es el valor pronosticado en la hora j. ¿Correcto? Listo. Ahora vamos a ver lo que es la generación de números aleatorios. Análisis de datos también tiene esta funcionalidad que ya la hemos explicado y hemos visto cuáles son sus aplicaciones más comunes, pero de manera manual. Y análisis de datos lo hace de forma automática. Entonces, la herramienta de análisis generación de números aleatorios rellena un rango con números aleatorios independientes extraídos de varias distribuciones, ¿correcto? Sin embargo, puede utilizar esta herramienta para caracterizar a los sujetos de una población para una distribución de probabilidades. Por ejemplo,
puede utilizar una distribución normal para caracterizar la población de estatura de personas, o utilizar una distribución de Bernoulli con dos resultados posibles para caracterizar la población de resultados de un juego de azar. Es decir, ya no, cuando nosotros explicamos cuál era el uso de la función aleatorio entre, por lo general nos bota resultados normales, ¿ok? Sin embargo, la herramienta análisis de datos y su función específica, análisis generación de números aleatorios, nos permite nosotros indicarle a través de nosotros una casilla qué tipo de distribución queremos que tenga los números aleatorios que nos van a salir, ¿ok? Y esto en la práctica o en la industria se utiliza mucho para realizar pronósticos, ¿correcto? Muy bien. Ahora pasamos al siguiente punto, que es la jerarquía y percentil. La jerarquía y percentil es una herramienta que crea una tabla y contiene los rangos ordinales y porcentuales de cada valor de un conjunto de datos. Ojo, contiene los datos ordinales y porcentuales de cada valor de un conjunto de datos. Puede analizar la importancia relativa de los valores en un conjunto de datos. Esta herramienta utiliza las funciones jerarquía.eqv, jerarquía equivalente, y rango percentil inc. ¿Ok? Si desea explicar valores relacionados, utilice la función jerarquía, que trata los valores relacionados como si tuvieran el mismo rango, ¿ok? O utilice la función jerarquía media, que devuelve el rango promedio de los valores relacionados, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente punto, que es regresión. La herramienta de análisis regresión efectúa el análisis de la regresión lineal, ya lo vimos anteriormente, con la función estimación punto lineal y pronósticos. Hicimos una explicación, una breve introducción a la regresión lineal y a la programación lineal, y es esta herramienta que también nos ayuda, ¿no? O sea, utiliza el método de mínimos cuadrados para ajustar una línea a un conjunto de observaciones. Se puede analizar la forma en que los valores de una o más variables independientes afectan una variable dependiente. Entonces, ahí tenemos nosotros también una opción adicional a la función estimación punto lineal, que nos ayuda de una manera más automática, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el tema de muestreo. La herramienta de análisis de muestreo. Esta crea una muestra de población tratando el rango de entrada como una población. Cuando la población sea demasiado grande como para procesarla o para presentarla gráficamente, puede utilizarse una muestra representativa. Además, si cree que los datos de entrada son periódicos, puede crear una muestra que contenga únicamente los valores de una parte determinada de un ciclo. Por ejemplo, si el rango de entrada contiene cifras de ventas trimestrales, la muestra realizada con una tasa periódica de 4 permitirá colocar los valores del mismo trimestre en el rango de salida. Entonces, para ella nos sirve la herramienta de análisis muestreo. Ahora vamos a pasar a una herramienta de análisis un poco más compleja, que es la prueba T, la prueba del estadístico T. ¿Ok? Se divide en 3 puntos, ¿no? Es la prueba de T para medias de dos muestras emparejadas, que sigue la siguiente fórmula y vamos a escribir a continuación. La prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales, y la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales, y que cumple con el estadístico T y con esa fórmula también. Entonces vamos a empezar con la explicación.
¿Ok? Las herramientas de análisis prueba de dos muestras permiten comprobar la igualdad de las medias de población que subyacen a cada muestra. Las tres herramientas utilizan diferentes suposiciones. 1. Que las varianzas de población son iguales. 2. Que las varianzas de población no son iguales. Y 3. Que las dos muestras representan observaciones anteriores y posteriores al tratamiento en los mismos sujetos. Ok, ahora, la prueba T para medias de dos muestras emparejadas. Para utilizar una prueba emparejada cuando existe un par neutral de observaciones, en las muestras, como cuando un grupo de muestras se somete a prueba dos veces antes y después de un experimento. Esta herramienta de análisis y su fórmula ejecutan una prueba T-Student de dos muestras emparejadas para determinar si las observaciones realizadas antes y después de un tratamiento proceden probablemente de distribuciones con medias de población iguales. En este tipo de prueba no se supone que las varianzas de ambas poblaciones sean iguales. Entonces, y esta es la fórmula de la varianza con, donde n es el número de elementos de la población y el s es la varianza de dicha población. ¿Ok? Entre los resultados que se generan con esta herramienta se encuentra la varianza agrupada, una medición acumulada de la distribución de datos en torno a la media. Y se deriva de esta fórmula también, ¿no? Ahora, la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Esta herramienta de análisis ejecuta la prueba TD-Student en dos muestras. Este tipo de prueba se supone que los dos conjuntos proceden de distribuciones con las mismas varianzas. Se conoce con el nombre de prueba T homocedástica. Puede utilizar este tipo de prueba para determinar si es probable que las dos muestras procedan de distribuciones con medias de población iguales. Y la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Esta herramienta de análisis ejecuta una prueba T-Student en dos muestras. En este tipo de pruebas se supone que los dos conjuntos de datos proceden de distribuciones con varianzas desiguales. Se conoce con el nombre de prueba de T heterocedástica. Al igual que en el caso anterior, suponiendo varianzas iguales, este tipo de prueba puede utilizarse para determinar si es probable que las dos muestras procedan de distribuciones con medias de población iguales. Utilice esta prueba siempre y cuando haya sujetos distintos en las dos muestras. Utilice la prueba emparejada que se debe o se describe en el ejemplo que figura más abajo. Vamos a verlo a continuación. Y cuando exista un conjunto único de sujetos y las dos muestras representen las medias o las medidas de cada uno de los sujetos antes y después del tratamiento. Para calcular el estadístico T, objetivo o objeto de análisis, se utiliza la siguiente fórmula. No se ve la parte del denominador. Ahora lo voy a mostrar. Ahí sí. Ok. Y esta fórmula se utiliza para calcular los grados de libertad. Puesto que el resultado del cálculo normalmente no es entero, el valor de los grados de libertad se redondea al entero más próximo para obtener un valor crítico de la tabla T.
La función prueba.t de la hoja de cálculo Excel utiliza el valor calculado del grado de libertad sin redondeos, ya que es posible calcular un valor para prueba.t con un valor de grados de libertad no entero, debido a que estos diferentes métodos para determinar los grados de libertad, los resultados de prueba t y esta herramienta de prueba t variarán en el caso de varianzas desiguales. Finalmente, vamos a ver la prueba z. La herramienta de análisis de prueba z o la herramienta de análisis prueba z para medias de dos muestras realiza una prueba z en las medias de dos muestras con varianzas conocidas. Esta herramienta se utiliza para comprobar las hipótesis nulas relativas a que no existen diferencias entre dos medias de población frente a la hipótesis alternativa en uno u otro sentido. Si no se conocen las varianzas, deberá utilizarse la función prueba.z de la hoja de cálculo. Cuando se utiliza la herramienta de prueba z, hay que tener especial cuidado en comprender el resultado. ¿Ok? Si P o la probabilidad de que Z mayúscula, que vamos a llamar al resultado, al objetivo, es menor o igual que el Z minúscula, que es el estadístico Z, de una cola, es en realidad la probabilidad de un valor Z más allá de 0, Z minúscula, o sea, el valor del estadístico, más allá de 0, en la misma dirección que el valor Z observado, cuando no hay diferencias entre las medias de población. Y la probabilidad de un valor del estadístico Z más allá de 0 en cualquier dirección que el valor del estadístico observado, cuando no hay diferencias entre las medias de la población, está representado por el P dado Z menor o igual que Z. El resultado de dos colas es el resultado de una cola multiplicada por 2. La herramienta de prueba Z también puede utilizarse para el caso de la hipótesis nula, para que el caso de la hipótesis nula sea que existe un valor distinto de 0 específico para la diferencia entre las medias de la población. Por ejemplo, puede utilizarse esta prueba para determinar las diferencias entre el rendimiento de dos modelos de automóvil. ¿Correcto? Muy bien, ahora vamos a continuar con el siguiente tópico del capítulo, que es tablas con variables. Entonces, tenemos dos tipos de tablas con variables. Las tablas con variables o tabla de datos basadas en una variable de entrada y la tabla de datos basadas en dos variables de entrada. La primera de ellas una de las aplicaciones de las tablas de datos es el cálculo de pagos según diversas tasas de interés. Como aún no vemos funciones financieras, veremos su aplicación en otros ejemplos. Antes de ver edición de tablas, vamos a mostrarles el ejemplo que se ha preparado. Se tiene preparado para graficar el tema de tablas con variables, y para ello abrimos nuestro libro de Excel y tenemos vamos a crear un problema, una situación donde se utiliza la tabla de datos. Ok, entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos realizar alguna maximización o minimización de un objetivo específico, como puede ser el beneficio que se recibe por algún tipo de negocio, lo podemos asociar a la suma de algunas variables, ¿correcto? Sin embargo, estas funciones objetivo
se pueden usar relacionando variables con operadores matemáticos. Entonces, vamos a suponer que hay una expresión que relaciona dos variables que lo que realizan es describir una función objetivo de rentabilidad. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál va a ser esa ecuación o esa variable? Es la siguiente ecuación. Y, que es la función, el objetivo, es igual a 7 veces por la variable al cubo menos 4 veces la variable al cuadrado más 5. Okay, esa es nuestra función objetivo. Okay. Ahora, como esta es una función en base a una sola variable y esa variable es x, esa va a ser la variable que nosotros vamos a variar o vamos a ir cambiando. ¿Correcto? Entonces vamos a ponerle un tema de formato. Ok, entonces esta variable, la celda D2, va a corresponder a la celda para el ingreso de los valores de esta variable x. ¿Correcto? Entonces nosotros vamos a realizar lo siguiente. Nos piden que hallemos los valores que tomará la variable o la función y, que es nuestra función objetivo, cuando x varía su valor entre 5 y 10. Entonces los valores que va a tomar x es del 5 al 10. ¿Correcto? Entonces todo esto van a ser los valores posibles de x. Ok. Ok, teniendo ya digamos, el escenario claro, lo que vamos a hacer es esta celda que corresponde al valor o a la variable x, vamos a agregar la fórmula objetivo. Bueno, si bien es cierto, ya acá la tenemos definida, necesitamos visualizar dónde va a salir los resultados de la función objetivo cuando esta variable x vaya a ir cambiando. Ok, entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Copiamos simplemente la fórmula. Dándole x este valor. Ok.
Un error de sintaxis. Ok. Listo, entonces ese va a ser nuestra celda donde vamos a ver el resultado. Listo. Entonces, el ejercicio va a ser el siguiente. Cuando nosotros coloquemos un valor dentro del rango de valores de x, por ejemplo, se me ocurre colocar el 7, nos da este resultado. ¿Ok? Entonces, este es un caso muy sencillo de cómo nosotros podemos aplicar la herramienta de tabla de datos basada en una variable de entrada. ¿Por qué? Porque la variable de entrada es solamente x. Ahora, la idea es que al utilizar esta herramienta gastemos el esfuerzo mínimo posible. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La función tabla con variables nos va a permitir calcular automáticamente el resultado de esta función para cada uno de estos valores. Claro que lo mismo yo podría utilizar jalando la fórmula, ¿cierto? Pero vamos a utilizar la herramienta. Entonces, nos vamos a datos, análisis de datos, nos vamos a análisis de hipótesis y tabla de datos. ¿Ok? Entonces, en la primera, cuando entramos a esta función, vamos a darle celda de entrada, que va a ser esta de acá, ¿por qué fila y no columna? Porque fila te describe aquellos valores de la variable si ésta se encuentra en una fila o en una columna. Básicamente es por su ubicación. Entonces, repetimos el ejercicio. Primero debemos enmarcar el mínimo rango de datos que contengan los posibles valores de x y la fórmula, que son estos, y la fórmula de la función objetivo. ¿Por qué? Porque esta fórmula me va a jalar la información que yo coloque en esta celda. Entonces, si ya nosotros seleccionamos cuáles son las variables y cuál es el resultado de la fórmula, al aplicar nosotros tabla de datos, vamos a fijar como celda de entrada si es una fila o una columna. En este caso, es una columna porque los valores de x se encuentran en una columna. Entonces, nosotros vamos a colocar acá el valor de x y le damos a aceptar. De esa manera, observamos que me va a calcular la información. ¿Correcto? Ahora, observamos que nosotros hemos colocado acá, en la celda D2, la celda que corresponde al valor de x que nosotros requerimos, el valor de 7. Entonces ahora, digamos que yo quiero saber cuánto es el valor de 10. De la función objetivo, cuando x es 10, es 6605 y coincide con el resultado. ¿Ok? Entonces, ya nosotros podemos ver el resultado de esta aplicación. Ahora, para la tabla de datos basadas en dos variables, el sentido es el mismo, simplemente que ahora vamos a tener dos variables. ¿Correcto? Entonces, nosotros vamos a digamos que nosotros queremos calcular
el volumen de un cilindro cuando la variable radio o R de su base varía entre 1 y 6 y los valores de su altura o de la altura de la función son números pares enteros comprometidos entre o comprendidos entre 2 y 8, ¿no? Entonces vemos que tienen la fórmula. Primero vamos a hablar de la fórmula. Para calcular el volumen de un cilindro es el área de la base por su altura. Entonces, asumiendo que es un cilindro regular, la fórmula de mi función objetivo, que es el volumen de un cilindro, es la siguiente. Pi, bueno, vamos a poner primero área de la base por su altura. ¿Correcto? Entonces esto significa que el volumen del cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura. ¿Ok? Listo. Entonces, y teniendo como variables el radio y la altura. Entonces, tenemos que crear las condiciones para nuestro problema. Entonces, nosotros vamos a tener un dato de entrada que es el radio y un dato de entrada que es la altura. ¿Correcto? Listo. Ahora, nosotros tenemos... la siguiente información, que los valores del radio no sé por qué me sale el trademark. Ya, entonces el valor del radio varía u oscila entre los siguientes valores: 1, 2, 3, 4 y 5. No, hasta 6. ¿Ok? El radio varía entre el 1 y el 6. Y la altura, y la vamos a poner en forma matricial, para dos variables, es o varía entre 2 y 8 con la condición de que son números pares. Entonces vamos a colocar los números pares entre 2 y 8, que es 2, 4, 6 y 8. Estos valores corresponden a la altura. ¿Correcto? Entonces hemos formado una matriz con los datos correspondientes a las variables necesarias para desarrollar y calcular la función objetivo, que es el volumen del cilindro. Listo. Ahora nosotros vamos y ojo, una restricción para la utilización de esta función de análisis de datos es que nosotros, como paso número 1, debemos de crear las condiciones para el uso de esta fórmula o de esta función. Como paso número 2 es
que debemos de tener identificado y registrado en la hoja de cálculo la fórmula de la función objetiva, un campo donde varíen la o las variables y la matriz donde va a variar esta información. ¿Correcto? Entonces, vamos a colocar nosotros la fórmula del volumen de un cilindro en esta celda, que va a ser nuestra celda resultado. ¿Correcto? Entonces vamos a poner el número pi, que es fórmula pi, por pi por mira, si por ejemplo si le doy clic, ahí me da el número de pi, que es 3,1416, por pi por radio. El valor de radio lo vamos a digitar acá, por radio al cuadrado por altura. ¿Correcto? Entonces tenemos ahí la fórmula, el resultado de la fórmula en función a los resultados, a las variables. ¿Correcto? Entonces, tenemos nosotros esta matriz y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar absolutamente toda la matriz y el rango donde contenga la fórmula y donde se va a arrojar los resultados. Entonces, a mí me va a arrojar el resultado en esta celda para una altura de 2 y un rango de 1. Estamos hablando en centímetros. ¿Correcto? Entonces, vamos a la pestaña datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Entonces, acá nosotros tenemos celda de entrada, fila. Entonces, ¿cuál es el rango de datos que me da como rango de entrada a la fila? ¿Cuál es la fila? Pues la fila viene a ser dada por este valor, que es los valores del radio, y la columna son los valores de la altura. Le doy a aceptar y automáticamente me calcula cuál es el resultado para cada una de las variables y la combinación de ellas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner que el radio va a ser igual a 4 y la altura va a ser igual a 6, me da 301,59. Entonces yo me voy a 4, radio 4, y no me sale el mismo valor. Entonces revisamos cuánto es que me debería salir este valor. ¿Correcto? ¿Sí? Este es el valor que me debe dar. Entonces, ¿cuál ha sido mi error acá? Vamos a tabla de datos, fila. Pero antes tengo que seleccionar todo el rango. Entonces, fila, ya sé en que me he equivocado, he descrito el rango erróneamente. La altura es la que forma en sus distintos valores una fila. Entonces, nosotros tenemos que colocar en la celda que varía respecto a la altura
y en la columna varía el radio. Listo, le damos a aceptar y efectivamente con esos valores me sale que 4 y 6 es 301,59 y así nosotros podemos tener a simple vista el valor buscado. ¿Correcto? Listo, entonces si yo quiero averiguar el valor del volumen del cilindro con radio de la base de 6 y altura 6, pues lo tengo acá y coincide exactamente. Ahora, ¿para qué me sirve esta tabla? Yo automáticamente puedo saber cuál es el valor máximo y el valor mínimo y cuáles son las para la función objetivo y cuáles son sus variables y sus variantes en cuanto al cambio de dichas variables, ya sea radio o altura. Entonces a partir de acá yo puedo tomar decisiones específicas y críticas en base a determinado objetivo. ¿Correcto? Vamos a pasar al siguiente punto, que es la edición de tablas. Respecto a la edición de tablas, se puede cambiar los valores de entrada y las fórmulas, pero no puede modificar el contenido de las celdas del rango de resultados. ¿Por qué? Porque estos datos son una matriz. ¿Correcto? Los resultados, entonces, los resultados de una tabla se pueden copiar a otra zona de la hoja. Se podría desear hacerlo para guardar los resultados actuales en una tabla antes de cambiar la fórmula o las variables. Los valores copiados son constantes y no fórmulas matriciales para la copia, ¿no? Muy bien. Eso es referente a la edición de tablas. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la simulación de escenarios. Entonces, con las tablas de datos podemos analizar los resultados generados por hasta 2 variables. ¿Correcto? Esa es la restricción de la funcionalidad anterior que le mostramos, ¿no? Ahora, con el administrador de escenarios podemos controlar hasta 32 variables por escenario. Un escenario es una combinación de valores asignados a una o más celdas variables en un modelo de hipótesis. En otras versiones de Excel está el qué pasa si, ¿correcto? Es decir, ¿qué pasa si cambio esta variable? ¿Qué pasa si compro o vendo a un determinado precio mayor al actual? ¿Qué pasa si? Entonces es una forma de poder entender cómo funciona Excel y lo transmite a través de una fórmula matemática y lógica y una programación en el lenguaje Excel para poder graficar y calcular la combinación y variación de variables y escenarios. ¿Ok? Entonces, escenarios permite almacenar en una celda más de un dato y puede crear tantos escenarios como requiere su modelo o soporte la computadora. El administrador de escenarios registra, controla y aplica combinaciones de valores de las variables. ¿Correcto? Entonces, vamos a realizar una muestra de cómo se realiza una simulación de escenarios. Vamos a ver que tenemos que tener cierta información. En este caso es un estado de ganancias y pérdidas. A través del administrador de escenario vamos a poder agregar, eliminar, modificar
combinar y generar un reporte, un resumen de esta simulación de escenarios. ¿Correcto? Entonces vamos a nuestra plantilla Excel, nuestra plantilla de trabajo, y acá nosotros ya tenemos cargada cierta información necesaria para nuestro modelo o escenario. Ok, entonces tenemos el siguiente ejemplo. Se tiene una fábrica de cemento llamada Cementos del Sur que desea proyectar su estado de ganancias y pérdidas según esta información que se muestra. Entonces, se sabe que tienen 10.000 soles, perdón, eso está mal, son 10.000 unidades vendidas a un precio, vamos a ponerle en formato número para no confundirnos, son 10.000 unidades vendidas a un precio unitario de 50 soles. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar nosotros nuestro estado de ganancias y pérdidas? Además, se sabe y se desea conocer lo que pasaría con la utilidad bruta. La utilidad bruta si cambia el precio unitario y los costos de mano de obra, materiales directos e indirectos, mano de obra, según esta tabla siguiente. Entonces, nos dicen lo siguiente. Se tienen dos escenarios, un escenario pesimista y un escenario optimista, donde en el escenario pesimista tenemos que el precio unitario baja a 45 soles, la mano de obra es de 80 centavos versus 75, o sea, se encarece. Los materiales también se encarecen, el costo indirecto se encarece. Entonces, el escenario pesimista se concluye que el precio disminuye y los costos aumentan. El escenario optimista pasa lo contrario, donde el precio unitario es de 53, es decir, aumenta. La mano de obra se mantiene, el material se mantiene y el costo indirecto se mantiene. ¿Correcto? Entonces, ahora nosotros, acá hay un error, porque este dato de entrada está mal. Acá es 0.8, 14.5 y 4.50. Está correcto. Ok, entonces, para nosotros poder hallar el cálculo en cada uno de los escenarios, vamos a completar primero nuestro estado de ganancias y pérdidas, ¿correcto? Entonces, nuestro total de ventas, o nuestro importe, mejor dicho, va a ser igual a las unidades vendidas por la celda correspondiente al precio unitario. 500.000 soles. Ahora, en la celda C8, que corresponde al total de mano de obra, vamos a colocar la fórmula siguiente. Para calcular el total de mano de obra es simple calcular porque la mano de obra es 80 centavos por unidad vendida. Entonces viene a ser esto, que es el precio, por las unidades vendidas. ¿Okay? B8 por B1. Los materiales nos cuestan 14 soles 50 por unidad. Y el costo indirecto nos cuesta 4 soles 50 por unidad. Entonces es la misma fórmula, solo que varía el precio de cada ítem. Ahora vamos a, para poder jalar la fórmula, fijamos ¿qué es lo que cambia? Tan solo cambia la columna B.
y las celdas B8, B9 y B10. ¿Correcto? Entonces jalamos, ya fijamos la cantidad y nos sale esta información. ¿Correcto? Ok, entonces, ¿cuánto va a ser mi costo de producción? Es la suma de los gastos incurridos en mano de obra, materiales y el costo indirecto. Entonces, nuestro importe va a ser la suma de estas tres celdas. 198.000 soles. Por lo tanto, la utilidad bruta, es decir, sin descuentos, antes de impuestos, ¿no? Sería 500.000 menos 198.000. Este es un estado de ganancias y pérdidas súper sencillo, pero importante y fácil para la explicación de administración de escenarios. Entonces, tenemos claro que son estos dos escenarios los que me interesa analizar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos identificadas las celdas que van a variar, que son aquellas que están resaltadas. ¿Y por qué sé que estas celdas son las que van a variar? Porque son las variables de cada uno de los escenarios. ¿Correcto? Entonces, ya nosotros tenemos identificadas estas celdas. Entonces, para aplicar escenarios, nos vamos a la ficha datos. Análisis de hipótesis. En otras versiones del Excel se conoce a esta herramienta como análisis easy. ¿Ok? Pero depende de la versión que se utilice. Y tiene las mismas aplicaciones. Nos vamos a administración de escenarios. Entonces, como les comenté, vamos a crear y agregar los escenarios. ¿Correcto? Entonces, le damos a aceptar. Y primer escenario vamos a ponerle de nombre pesimista. Celdas cambiantes. En celdas cambiantes, pues vamos a seleccionar las celdas que varían, que son estas 4 celdas. ¿Correcto? Listo. Le damos a aceptar y nos va a decir, nos dice lo siguiente: introduzca un valor para cada celda cambiante. Entonces manualmente digitamos los valores para estas celdas. Entonces, como nosotros ya tenemos para el escenario pesimista que el precio unitario es 45, le ponemos 45. Para mano de obra, que es B8, es 0.8. Para materiales es 15. Y para costo es 5. Costo indirecto es 5. ¿Correcto? Tenemos la información y le damos a agregar. Listo. Entonces ya tenemos un primer escenario. Ahora vamos a crear el siguiente, que es optimista. Igual siguen variando las mismas celdas. Le damos a aceptar. Y ahora los valores optimistas, que sería 53, 0.75, 14.5 y 4.5. Aceptar. Entonces vemos ahí ya que en el administrador de escenarios nos aparecen ambos escenarios. ¿Correcto? Entonces el siguiente paso es, y tenemos que repetir este proceso hasta terminar de completar la cantidad de escenarios que nosotros tengamos contemplados analizar. ¿Ok? Si por ahí nos hemos confundido, podemos irnos a la función modificar, le damos a aceptar y nuevamente podemos introducir la información. Eliminar nos elimina automáticamente el escenario de esta ventana. Y listo.
Le damos mostrar y automáticamente nos va a dar un resultado, ¿correcto? Y nos dice, bueno, primero nosotros tenemos acá, ¿por qué se llama administrador de escenarios? Porque nos muestra todos los escenarios que nosotros podamos colocar, ¿correcto? Entonces, para poder visualizar cada escenario y no estar reemplazando la información uno a uno, una vez configurado, simplemente seleccionamos el escenario, acá si es pesimista o optimista. Si es pesimista, le damos mostrar y nos va a calcular acá la información. Entonces vamos a tener información de cuáles son las variables y cuánto nos da de utilidad. En este caso, para el escenario pesimista nos da una utilidad de 242.000 soles. Ahora vamos a ver el escenario optimista. Le damos clic en optimista y mostrar. Y vemos que es 332. Entonces el optimista me da una utilidad de 332 y el pesimista me da una de 242. Son 90.000 soles de diferencia para el escenario optimista, ¿correcto? Entonces esa es la función administrador de escenarios. Ahora, si nosotros queremos ver un resumen de esta evaluación de escenarios, acá podemos visualizarlo rápidamente porque son 2 escenarios, pero podemos manejar más de 20 escenarios, hasta 32. Entonces no vamos a pasarnos uno por uno y no podemos obtener una correcta comparación. Entonces lo que hacemos es darle clic en resumen y automáticamente nos va a dar la opción para poder nosotros desarrollar un resumen ejecutivo. ¿Ok? Entonces le damos en resumen y nos dice tipo de informe, resumen o informe de tabla dinámica de escenario. Vamos a probar ambos, ¿sí? Entonces vamos a darle acá en resumen y la celda resultado es esta de acá, ¿correcto? Entonces le damos a aceptar y nos bota un resumen del escenario, donde nosotros podemos analizar el escenario pesimista y el optimista con sus determinados valores y cuál es su resultado, ¿correcto? Dice, la columna de valores actuales presenta los valores de las celdas cambiantes en el momento que creó el informe de resumen del escenario. Las celdas cambiantes de cada escenario se muestran en gris. Ok, ¿por qué no salen los valores actuales si la columna optimista es la misma? Porque fue la última que nosotros hemos cambiado. Ahora, entonces, para ver el reporte original deberían tener los siguientes valores. Acá debería ser 50. Acá debería ser 0.8. Y esto sí se queda igual. ¿Ok? Entonces vamos a eliminar esta hoja y vamos a generar nuevamente el resumen. Resumen de 12, aceptar. Ahora sí se ve. 50, 45, 53. Vemos la variación y vemos el resultado, ¿no? Listo, eso es respecto a la simulación de escenarios. Ahora volvemos a la presentación para ver un tema un poco parecido con algunas variables. Entonces la función análisis de hipótesis y función easy, que ya hemos visto cómo aplicar. Entonces el análisis easy y análisis de hipótesis para Excel 2013 en adelante es una herramienta que nos sirve para tomar en cuenta diferentes escenarios, ¿correcto? Dependiendo de una variable y una salida, si se modifica una variable a cierto valor, me mostrará el resultado que voy a tener en una salida.
Por ejemplo, y ahí vemos la parte de administración de escenarios. Por ejemplo, vamos a ver cómo se va a generar un análisis de una cantidad más grande de escenarios, ¿correcto? Entonces, tenemos el siguiente caso, ejemplo, ¿no? Vamos a agregar una sensibilidad, persecución, no. Análisis, sí. Correcto, entonces tenemos el siguiente ejemplo. En una concesionaria de automóviles se tiene un stock de 100 autos, modelo sedán. ¿Correcto? Entonces nos damos el modelo de la concesionaria de autos sedán. Modelo sedán. Estos son automóviles americanos. Al estar en el último trimestre del año, se requiere vender el 100% del stock. Por ello, se va a realizar una campaña donde se quiere hacer el mejor descuento a fin de llegar a la meta de ingresos por este lote. ¿Correcto? Entonces se tiene la siguiente información. Los autos sedanes del 2018 se tienen 100 autos en inventario. Y son estos 100 autos que se quieren vender. ¿Correcto? El porcentaje vendido al precio más alto no sé cuánto va a ser. Ok. Acá, por ejemplo, la concesionaria puede decir ya, bueno, máximo el porcentaje de autos vendidos al precio más alto que sea 10%. Ya, entonces ahí vamos modificando. Correcto. Son mis datos de entrada. Listo. Ahora, la cantidad de autos y la utilidad por unidad. Se sabe que se tiene a precio de lista y precio con descuento. ¿Correcto? Dice, como se observa, se tienen 100 autos sedán del año 2018 en inventario. La utilidad por vender un auto a precio de lista es de 15.000 soles. Es la utilidad por vender un auto de precio de lista. Y la utilidad por vender un precio con descuento, a precio de descuento, es de 8.000 soles. Casi la mitad. Ok, entonces vamos a pasar a moneda.
Entonces nosotros tenemos que ir y evaluar escenarios donde el porcentaje de los autos vendidos al precio más alto varíen de 50 a 60, 70, 80 y 100%. Entonces debemos evaluar en cuál de esos escenarios se obtiene mayor utilidad combinada y presentarlo en un reporte ejecutivo. Entonces nuestra utilidad total o combinada va a ser la multiplicación de la utilidad obtenida por los autos vendidos a precio de lista más la utilidad de un auto vendido a precio con descuento por la cantidad de autos. Correcto. Entonces, para poder tener ciertos datos, vamos a aplicar un primer escenario, que es cuando los 100 autos son vendidos a precio de lista, donde se obtiene la mayor utilidad, evidentemente. Entonces quedarían 0 autos, ¿correcto? Ahora, vamos a decir que es el 100%. Correcto, y vamos a realizar lo siguiente. Una vez ya tenemos los datos, nos vamos a la pestaña datos, análisis de hipótesis, administrar escenarios, agregar escenario, como ya lo hemos visto anteriormente. Y en agregar escenario vamos a registrar aquellos escenarios que nos piden que evaluemos. El primero de ellos lo vamos a llamar 50%. ¿Cuál es la celda cambiante? Le vamos a colocar como celda cambiante a la celda B5. ¿Correcto? Entonces, una vez obtenido este escenario, vamos a colocar aceptar y le vamos a colocar qué valor le corresponde. Entonces, el primero es 50, 0.5, porque estamos hablando de porcentaje. Listo, le damos a aceptar y agregamos el escenario 50%. Ahora vamos a agregar otro escenario que vendría a ser 60%. Y así para cada uno de los escenarios. La celda que cambia es B5, aceptar. ¿Cuánto vale? 0.6. Aceptar. Y así tenemos que realizar para 70%, 0.7. Para 80%, vamos a aceptar 0.8. Y para 100%, vamos a aceptar 1. Aceptar. Y bueno, ahí vamos a poder nosotros, como les comenté, ver cuánto es el resultado cuando cambia. Ya. Cerramos, porque no hemos vinculado la utilidad máxima. Entonces, la cantidad de autos va a ser igual a la cantidad de stock por el porcentaje, y ese acá va a ser la cantidad de autos en stock por 1 menos este de acá. Correcto, así hacen el 100%. Ojo que este es porcentaje. Ok, bueno, este es número.
correcto, y son 60 unidades. Listo, entonces ya tenemos acá nosotros esta información. Vamos a datos, administrador de escenarios. Podemos probar cada uno de los escenarios. Evidentemente al 100% nos da toda la utilidad posible y el 50% el mínimo. Ahora, si nosotros queremos mostrarlo como una forma más ejecutiva, nos vamos a resumen, celda de resultado de 11, aceptar, y nuevamente tenemos cuáles son los escenarios, los resultados, y podemos tomar a partir de acá una decisión. ¿Correcto? Listo. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es persecución de objetivos. ¿Sí? Esto es lo que hemos hecho. Persecución de objetivos o buscar objetivo. Buscar objetivo resuelve la fórmula hacia atrás. Lo que hemos visto de administrar escenarios, pero hacia atrás. Entonces debemos utilizar la fórmula o la función buscar objetivo cuando se sepa el resultado que se desea. Es decir, yo tengo una meta para llegar a 1 millón de soles mensuales. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas deben variar para que, o qué variables deben variar para que yo pueda obtener ese resultado? Entonces, nosotros necesitamos determinar cuánto debe cambiar un solo dato para obtener ese resultado. ¿Correcto? Entonces vamos lo tenemos dentro de la herramienta análisis de hipótesis, buscar objetivo, y bueno, vamos a aplicarlo sobre el ejemplo de los autos. ¿Correcto? Entonces vamos a nuestra plantilla Excel, análisis easy, le vamos a dar como una columna para poder separar los ejemplos. Listo, entonces ahora nos dicen que se pide determinar qué porcentaje del total de autos en stock se deben vender a precio de lista y con un descuento para obtener una utilidad neta de 1 millón de soles. Es decir, en este caso la gerencia general ha establecido que su objetivo es deshacerse de los 100 autos que están en stock, pero teniendo una utilidad de 1 millón de soles. No quieren ni un sol más ni un sol menos, quieren 1 millón de soles. ¿Correcto? Entonces, para ese caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que ir a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Y acá nos dice definir la celda. En definir la celda, nosotros vamos a marcar la celda correspondiente a la utilidad, que es nuestra función objetivo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué valor nosotros queremos que nos dé esta función objetivo? 1 millón de soles. Entonces le ponemos 1 millón. ¿Correcto? Cambiando la celda. ¿Qué celda debe cambiar? El porcentaje de autos vendidos al precio más alto. Listo. Ya teniendo esa información, le damos pulsar aceptar y automáticamente se calculará aquella distribución de porcentaje para la cantidad de autos que se deben vender a precio de lista y a precio con descuento, para que se obtenga el objetivo, que es 1 millón de soles. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Nos sale el siguiente estado de la búsqueda de objetivo, que dice que la búsqueda con la celda D11, que es la función objetivo, ha encontrado una solución. Entonces el valor objetivo es 1 millón y el valor actual es 1 millón. Le damos a aceptar. Entonces, ¿qué vemos? Que nos dice que el porcentaje de autos vendidos al precio más alto debe ser como mínimo
el 29% para poder obtener una utilidad de 1.000.000 de soles. ¿Correcto? Listo, este es el resultado. Ahora, les muestro acá que los datos no son exactos. ¿Correcto? Nos dice en realidad, como es una operación matemática, nos sale pues el cálculo de la cantidad de autos. En decimales. Sin embargo, no puedes vender un auto o 28 autos con 57 décimas de auto. ¿Correcto? Entonces, ya aquí sí se debe aplicar el criterio humano, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Copiamos y pegamos la tabla. Pero ahí tomamos una decisión. ¿Cuántos autos debemos vender? 28,57. Ok, yo voy a vender 29 autos. Lo que significa que debo vender 100 menos 29, 71 autos, haciendo una utilidad de 1.003.000 soles. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero... Si yo digo, ya, ok, no voy a vender 29, sino 28 autos? No llego a la meta. ¿Correcto? Entonces, para este tipo de casos tenemos que evaluar ambos escenarios. Y básicamente ese es el ejercicio para el análisis easy. ¿Correcto? Ya vimos persecución de objetivos. Ahora vamos a ver, para continuar con la clase, análisis de sensibilidad con variables fila y columna. ¿Correcto? El análisis de sensibilidad es un método que nos permite visualizar de manera inmediata las ventajas y desventajas económicas de un proyecto. Y acá nos metemos un poquito ya al terreno de la utilización de Microsoft Excel en evaluación de proyectos financieros, ¿no? Este método, el de análisis de sensibilidad, es muy utilizado para identificar si un proyecto nos dará los mejores rendimientos o el mejor rendimiento esperado. ¿Correcto? Por ejemplo, acá tenemos una inversión de 100.000 soles o 100.000 dólares. Tenemos información de las ventas, los gastos fijos, la ganancia. Y acá los gastos variables. ¿Correcto? Estos gastos van a variar y tenemos las ventas proyectadas. Entonces, en base a las ventas proyectadas, vamos a nosotros ver en qué escenario podemos nosotros obtener la mayor utilidad. Listo, vamos a pasar al ejercicio. Ya tenemos nosotros acá la información. El problema, o digamos este ejercicio, tiene las siguientes características. Supongamos que mi vecino ha propuesto crear un nuevo negocio, o sea, me han propuesto a mí crear un nuevo negocio que implica una inversión inicial de 100.000 dólares. Después de hacer el análisis profundo del proyecto, hemos estimado que tendremos ventas por 85.000 dólares el primer año, ¿correcto? Entonces estamos en el primer año, tenemos una inversión de 100.000 dólares y el primer año 85.000 dólares. ¿Correcto? Para hacer un negocio redituable, rentable y satisfactorio, debemos tener determinados ingresos o utilidades netas. ¿Correcto? Parece serlo, ¿ok? Pero debemos considerar también los gastos fijos, que serán, para este caso, 35.000 dólares. Los gastos variables, que serán 30.000 dólares.
no, perdón, que serán $25.000, correcto, obteniendo una ganancia, no sé de cuánto. Sin embargo, es lo que yo necesito saber, correcto. Entonces, si yo tengo unas ventas de 85.000, le resto los gastos fijos y los gastos variables. Entonces tengo ok, tendría una ganancia de $25.000. Ahora, como sabemos, todo proyecto tiene variables que no podemos controlar y que inevitablemente irán cambiando con el tiempo. En nuestro ejemplo, serán las ventas y los gastos variables los que pueden variar y, por tanto, modificar nuestra ganancia. Entonces, si ya nosotros tenemos identificados que las ventas y los gastos variables son aquellos que pueden variar, entonces los vamos a identificar, correcto. Vamos a poner otro color, o sea, amarillo, listo. Entonces podemos construir nosotros varios escenarios donde modifiquemos los montos que son variables, o sea, las ventas y los gastos variables. Entonces podremos saber fácilmente la manera en que se verán afectadas las ganancias. Para ello debemos crear un escenario y un análisis de sensibilidad para Microsoft Excel. Entonces, antes de crear el análisis de sensibilidad en Excel, debo agregar los datos para los cuales se crearán los diferentes escenarios. Entonces, ya nosotros, ya he ingresado acá los datos que vamos a evaluar, que es el escenario cuando las ventas cambien de esta forma. O sea, ya no sean 85, sino sean de 65, 75, 95 y 105. Y los gastos variables ya no sean de 25, sino pueden ser 20, 25, 35, 40. Vamos a ponerle que los gastos variables son 30.000, ¿sí? Entonces ya tenemos acá un valor más real. Listo. Entonces, ya nosotros tenemos la información y lo siguiente que tenemos que hacer es, al igual que las fórmulas anteriores de creación o uso de tablas, vamos a seleccionar. Si esta es nuestra fórmula objetivo, que nosotros queremos saber cuál es el escenario más conveniente, lo que vamos a hacer es seleccionar toda la tabla, irnos a datos, análisis de hipótesis, y vamos a crear una ficha de datos o una tabla de datos. ¿Listo? Ok. Entonces, en la opción entrada de fila, lo que debemos seleccionar es la información que cambia, que son las ventas. Y las ventas es este valor. En la celda de entrada columna, seleccionamos la celda B6, que son los gastos variables. Le picamos en aceptar y ya tenemos el cálculo de las variables, o mejor dicho, de la ganancia para este cambio de variables. Por motivos ilustrativos, ya yo he modificado la tabla para que nos salga con este color un poquito más gordo la letra, esto en rojo por ser negativo. Entonces, ¿qué podemos nosotros utilizar de esta información para poder tomar una decisión final? Entonces, con esta tabla de datos podemos analizar y llegar a conclusiones muy interesantes sobre nuestro caso.
Por ejemplo, podemos observar que si las ventas en realidad fueran de $65.000 y los gastos variables superen los $35.000, ya nosotros estaríamos prácticamente en pérdida, ¿correcto? Sin embargo, si las ventas fuesen de $75.000 y nuestros gastos fueran de 40.000, estaríamos en un punto de equilibrio donde no ganamos ni perdemos. Sin embargo, ¿ese es el objetivo de un proyecto de inversión? Creo que no. Entonces, lo recomendable sería tener ventas como mínimo de $75.000, ese debe ser nuestro límite, y pérdidas, o mejor dicho, gastos de por lo menos 40.000, como máximo, mejor dicho, 40.000 soles, $40.000, ¿correcto? Entonces, a ese punto se llama punto de equilibrio financiero, ¿correcto? Lo que Excel ha realizado tras bambalinas, como se dice, es que para cada posible valor de ventas y de gastos variables que hayamos especificado, ha calculado la fórmula de ganancias que está en la celda B7, y esto es un gran beneficio para nosotros, porque en lugar de ir reemplazando los valores de las celdas B4 y B6 para ver el comportamiento de las ganancias, Excel realizará todos los cálculos en un solo paso y los colocará en la tabla de datos. El análisis se tornará interesante si para cada proyecto de inversión que tengas que realizar un análisis de sensibilidad en Excel, puedas comparar entre ellos y decidir por la alternativa que represente un menor riesgo posible, ¿no? Y que tenga una mayor rentabilidad, evidentemente. Bien, ese ha sido todo por este capítulo. Vamos a finalizar con un par de ejemplos adicionales. Este es un análisis para un financiamiento hipotecario, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que el importe de la hipoteca es de $120.000, una TCA de 9.25%, una cuota inicial del 10%, un plazo de 15 años y una cuota mensual que debemos averiguar, y un tipo de cambio de 3.27. Entonces, si tenemos una tasa de costo efectiva anual de 9.25, ¿cuánto será nuestra cuota mensual si nosotros la tenemos en años? Bien, entonces usamos una fórmula llamada vamos a tener que utilizar primero el importe de la hipoteca. No, vamos a usar pago, la función pago. Tenemos nosotros la tasa. Primero necesitamos la cuota mensual, entonces la tasa debe ser mensual. Si la TCA me dice que es 9.25, tasa de costo efectiva anual, entonces lo vamos a dividir entre 12. El número de periodos es 15 años, quiere decir que vamos a multiplicarlo por 12. El valor actual es de $120.000. No, perdón. Tiene que ser valor futuro. Ok, es de 310. Y acá ya lo saca. ¿Por qué me sale negativo? Porque es un flujo de efectivo. Entonces vamos a darle negativo para que me salga en positivo. Listo. Entonces ya nosotros tenemos acá la... pero a esto, ojo que hay que bajarle. Si su cuota inicial ha sido del 10%, tenemos que ponerle 90%. 0.9 por B3. Listo. Ok.
Entonces, ahora nosotros tenemos que evaluar en cuál de estos distintos escenarios, variando la variable tasa y variable cuota inicial, nos va a arrojar la menor cuota posible. ¿Correcto? Lo ideal. Entonces, ya nosotros tenemos acá amarrada la fórmula. Estas son las condiciones que les comento que hay que crear previo a la utilización de cualquier fórmula, cualquier función de Microsoft Excel. Entonces, nuestras condiciones son las siguientes. Tenemos acá la fórmula que queremos nosotros resolver. La variable que va a ir cambiando, que es la tasa, la TCA. Vamos a poner la TCA. Bueno, ya se sobreentiende, ¿no? TCA. Y esto de acá va a ser cuota inicial. Listo. Entonces, como ambas variables están comprometidas en el cálculo de la función objetivo, que es la cuota mensual, lo que vamos a hacer es seleccionar. ¿Listo? Nos vamos a análisis de datos, tabla de datos, fila. Recuerden, para poder seleccionar correctamente la celda de entrada fila, debe ser aquella variable que forma una fila en nuestra matriz. Entonces, va a ser esta de acá. Perdón. Tenemos que ponerle, si esta es la fila, nosotros debemos seleccionar la celda variable correspondiente a la TCA, que es esta de acá. Porque esta es la celda que va a tomar los valores de 8.75, 9, 9.25, 9.50, 9.75, 10 y 10.25. Del mismo modo, esta es la celda de entrada columna, que es 10%, 15, 20, 25, así hasta 50. Y es la cuota inicial, porcentaje de cuota inicial. Listo, le vamos a aceptar y acá ya nos calculó. Entonces nosotros tenemos acá cuánto es nuestra función, nuestra tasa, ¿correcto? Listo. Ahora el siguiente punto es la simulación de un proyecto de ventas. Dice, si se tiene una fórmula que usa una o dos variables, o varias fórmulas que usan una variable común, puede usar una tabla de datos para ver todos los resultados en un solo lugar. ¿Correcto? Aquí se aplica lo mismo. Tenemos unas ventas de 875.000, un incremento de ventas de 8.55, una tasa de crecimiento de 2.5 y la fórmula que la relaciona. ¿Correcto? Entonces vamos a decir, tengo esta tabla y quiero saber cuál es el cálculo de la proyección 2017 para cada una de esas variables y combinación de variables. Ok, entonces la celda de entrada fila es incremento de ventas. La celda de entrada va a ser tasa de crecimiento. Y le vamos a aceptar y tenemos automáticamente acá un cálculo de cuál es nuestro resultado. ¿Sí? Entonces yo optaría por este valor, que nos da una proyección positiva y la más alta, ¿no? Y bien, entonces ya hemos visto distintas aplicaciones de las herramientas de análisis de datos. Y bueno, espero que lo utilicen en sus proyectos y en sus vidas corporativas y personales también. ¿Correcto? Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.